Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Wellness Talk. Mi nombre es Glenda Polo y hoy este podcast es de pura celebración y agradecimiento, ya que estamos celebrando el primer aniversario del podcast, ya que en febrero del 2024 fue cuando se publicó el primer podcast de Wellness Talk. Así que aquí tengo unas tarjetitas porque hoy primero voy a empezar con el agradecimiento porque ustedes me conocen. Yo soy una persona que me gusta agradecer, ser agradecida, así que y también quiero hacer un pequeño recuento de todas esas entrevistas que se publicaron en el 2024. Tengo que decirles que esto ha sido una jornada hasta el momento maravillosa. He aprendido muchísimo, he podido compartir y conocer más de muchas personas que ustedes vieron en las entrevistas en el 2024 y obviamente seguimos trabajando para esas entrevistas del 2025. Así que agradecimiento primero a toda la audiencia, a todas esas personas que al día de hoy han visto las entrevistas, que le han dado like, que han comentado, que las han compartido con otras personas, a todas las personas que se suscribieron al canal de YouTube. 1.000.000 de gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Ustedes son el objetivo principal de este podcast y es el poder brindarles esa información que añada valor y que les ayude a poder vivir una vida saludable. Así que en adición a la audiencia, quiero agradecer a todas esas personas que no lo dudaron por un minuto y me dijeron que sí para ser entrevistados. Muchas gracias por depositar su confianza en mí, por apoyarme y ayudarme en esta iniciativa. De verdad que se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Ya que se tocaron temas, muchos de ellos que son experiencias, son cosas personales, y el que hayan depositado esa confianza en mí para compartir sus experiencias y su conocimiento con las otras personas, de verdad que eso no tiene precio, se los agradezco y de verdad que no tengo palabras suficientes para agradecerle a todos esos entrevistados que tuve en el 2024. Así que obviamente tengo que agradecerle a mi esposo Ravi, porque sin él no estaría aquí. Él me ha apoyado siempre, ha confiado en mí, me ha dado ese apoyo incondicional. En todas mis locuras, él siempre ha estado ahí sin cuestionar, al contrario, siempre apoyándome y animándome para que esto sea posible. También quiero agradecer, obviamente, a la madre mía, a mi mamá, por ese apoyo tan extraordinario, por inspirarme, por motivarme y por realmente estar ahí siempre presente para ayudarme en todo este proceso, por compartir mi podcast con literalmente todas las personas que ella conoce, pero también por conseguir personas para que sean parte de la entrevista. Mami, de verdad, mami, te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores, que sin ellos definitivamente esto no estaría aquí. Quiero agradecer a Jonel, que ha sido el que ha hecho todo el branding de este podcast, todos esos visuales, todo eso que ustedes ven del podcast, es gracias a Jonel. Todos esos títulos de los podcasts los ha hecho Jonel con su creatividad, así que Jonel, 1.000.000 de gracias por todo el servicio que me has ofrecido al día de hoy. Gracias Yasmín Álvarez, porque haberme ayudado por ese brainstorming al comienzo, ya cuando todavía el podcast no había, ¿verdad?, comenzado, por ayudarme con esas ideas, ayudarme a crear, ¿verdad?, en las preguntas que se le iban a hacer en los podcasts. Pero también ella no solamente me ha ayudado tras bastidores, como dicen por ahí, sino que ella también fue parte de 2 podcasts en el 2024. Y última, pero no menos importante, Dilcia Ramírez. Si usted vio ese primer podcast donde yo hablo sobre, ¿verdad?, qué era, dándoles la bienvenida,
obviamente menciono a Dilcia y no puede faltar el día de hoy, ya que Dilcia fue esa persona que me dio ese empujón que yo necesitaba para comenzar este podcast. Fue la persona que yo siempre le he dicho que Dios utilizó de instrumento para que yo comenzara este podcast. Gracias, Dilcia, por todo ese brainstorming que hemos hecho, por todo ese apoyo, por toda esa ayuda, por todos esos search que has hecho para conseguir mi información, por conseguirme personas para que sean parte del podcast, pero también por ser una de las entrevistadas y compartir cosas bien personales, y también por siempre estar ahí, inspirándome, motivándome cuando más lo he necesitado. Así que, Dilcia, de verdad, muchísimas gracias. No tengo palabras suficientes. Y hay muchísimas personas más, ¿verdad? Pero vamos, ¿verdad?, a resumir con esto a todo aquel que ha sido parte de este podcast. Muchas gracias. Y ahora, que por eso tenía las tarjetitas aquí, no para el agradecimiento, porque esas personas siempre están, miren, aquí, quería comenzar con el recuento de lo que han sido los podcasts que se publicaron en el 2024. El primero, además del de la bienvenida, el primero que fue una entrevista donde rompí el hielo entrevistando a alguien, fue La edad no es excusa. Y ahí entrevisté a nada más y a nada menos que a mi mamá, Eunice Ibet. En esa entrevista pudimos hablar con una persona mayor de 70 años y entender cómo una persona mayor de 70 años se puede mantener activa y lo importante que es el poderse mantener activo y saludable a esa edad, ¿verdad? Muchas veces pensamos, no hay que hacer ejercicio solamente, ¿verdad?, cuando estamos jóvenes, pero ya cuando estamos mayores, pues ya yo no tengo como que la fuerza ni la energía. Al contrario, ahí es cuando es súper importante. Y obviamente, ella habló, ¿verdad?, sobre muchas de sus experiencias a través de su vida. El próximo fue la entrevista al chef Miguel Campis. Una entrevista donde hablamos sobre la trayectoria del chef, pero también el chef compartió ideas de cómo preparar alimentos saludables sin complicarnos la vida. Cosas sencillas, prácticas. Y un dato bien interesante, si usted todavía no ha visto esa entrevista, vaya y véala, porque nos explica el significado de la palabra restaurante. Así que no lo pueden perder, muy buenos tips. La próxima fue espiritualidad para una mejor vida. Ahí entrevisté a Jonel, que ya lo mencioné en los agradecimientos. Aquí Jonel nos habla, Jonel es actor, es bailarín, es productor de obras, y él nos habla cómo es la importancia que ha tenido en su vida la parte de la espiritualidad, cómo le ha ayudado a través de toda su vida. Y que no importa la edad que uno tiene, siempre hay que cultivar esa espiritualidad. Así que no se pierda esa entrevista, ¿ok? Luego tenemos tu estilo afecta tu autoestima. En esa entrevista tuve el placer y la dicha de tener ese dúo dinámico de las Yaras. Ellas son dueñas de Moiré Boutique. Así que mi gente, vaya online y verifique a Moiré Boutique. Va a conseguir piezas de ropa muy bonitas. Y aquí Yara y Giselle nos hablan cómo la forma en que nos vestimos puede impactar nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo, y también hablan sobre los colores. Algo súper interesante. Así que, por favor, vaya. Si usted a veces piensa, no sé, la vestimenta, mi ropa, vaya y vea ese episodio, créame que le va a sacar muchísimo provecho. Lo otro, el próximo, bienestar en tu trabajo. Aquí tuve el placer de entrevistar a mi sobrino, el doctor Joel Rodríguez Polo. Él es psicólogo industrial y organizacional. Y en esta entrevista hablamos sobre el bienestar en el ámbito laboral. Muchas veces pensamos en la salud, pero no pensamos ese impacto que puede tener nuestro trabajo en la salud. Y ahí Joel habla sobre ese impacto que puede tener esa correlación, pero también habla un poco de cómo las compañías pueden trabajar un poco para crear un ambiente que sea más saludable para sus empleados.
Así que si usted tiene una compañía, no se pierda. Bueno, aunque usted no la tenga y usted sea, ¿verdad?, parte de un negocio, ve esa entrevista para que vea esa correlación que hay entre su ambiente laboral y su salud. La próxima entrevista fue de yoga. Ahí tuve el placer de entrevistar a la Master Reiki, profesora de yoga y emisaria de paz, Alma Zárraga. La entrevista de ella fue de dos partes. La primera fue de yoga, donde Alma nos explica qué es la yoga, los orígenes de la yoga, y al final da unos muy buenos ejercicios, movimientos de yoga que se pueden hacer uno sentado en la silla. Así que si usted dice, ay, la yoga es tan complicada, esos movimientos, yo no voy a poder hacerlo, ve ese episodio, créame, que usted va a entender que realmente todo el mundo puede hacer yoga. Y la segunda entrevista que le hice a Alma fue sobre Reiki. Ella es Master Reiki, nos explica qué es el Reiki, esa sanación. Y yo creo que es bien importante que vean esa entrevista si usted nunca ha escuchado o si ha escuchado de Reiki, porque ella cubre muy bien lo que es el Reiki, lo que significa, cómo se practica y esa importancia que tiene el Reiki. La otra entrevista fue, ¿tu trabajo te permite vivir saludablemente? Esa es la pregunta, ¿verdad? Aquí entrevisto a Mayra. Ella es una persona con un trabajo, un high demanding job. Y ahí Mayra nos cuenta cómo ella ha logrado mantener ese balance y poder tener unos hábitos saludables que le han ayudado a pesar de todo el trabajo, de todas las presiones que conlleva el tipo de trabajo que ella tiene. Cómo ha logrado mantener esos hábitos para seguir cuidando de su salud. Así que vaya, para allí vea la entrevista de Mayra. Luego tenemos la entrevista de Dilcia Ramírez y fueron hábitos para sanar una pérdida familiar. Este es el tipo de entrevista donde se habla, ¿verdad?, cosas muy personales, donde Dilcia nos cuenta cómo el ejercicio y la alimentación la ayudaron a poder sobrellevar una pérdida familiar. Pero también nos habla cómo ella, como madre de dos jóvenes atletas, ha logrado planificar, la importancia de esa planificación para poder uno continuar teniendo esos hábitos saludables y mantener una vida activa y saludable. Ahí nos explica esa importancia de la planificación. Así que no se pierdan esa entrevista que le hice a Dilcia Ramírez. Y luego entrevisté, que fue dos partes la entrevista de Yasmín. Y la primera fue los beneficios del ayuno intermitente. Ahí Yasmín nos explica qué es el ayuno intermitente, cuándo se considera que uno rompe o termina el ayuno y cuáles han sido los beneficios que ella ha experimentado desde que, ¿verdad?, está siguiendo el ayuno intermitente. Así que, por favor, dése una miradita por ese podcast para que usted aprenda un poco más. Aunque usted no vaya a hacer el ayuno intermitente, siempre es bueno uno aprender un poco sobre las cosas, ¿verdad?, que hay actualmente que nos pueden beneficiar. Y la segunda entrevista que le hice a Yasmín fue, ¿sabes lo que estás comiendo? Bueno, en esta entrevista Yasmín nos habla de las etiquetas de la comida, las cosas que uno debe fijarse en esas etiquetas de la comida. Nos habla sobre los azúcares, los carbohidratos, todos esos ingredientes, las cosas que uno realmente, ¿verdad?, debe prestarle un poco más de atención. Pero también nos habla sobre los huevos, nos habla sobre las carnes, la diferencia entre el grass-fed. Así que dio mucha información, no solamente de esos labels, sino también de los alimentos. Cuando vamos al supermercado, qué cosas debemos estar pendientes, que debemos verificar. Luego tuvimos supera tus batallas con ejercicio y buena alimentación. En esta entrevista tuve a Wanda Camacho y ahí Wanda nos cuenta cómo ella, a través del ejercicio y de tener una buena alimentación,
ha logrado sobrellevar pérdidas como fue el divorcio y la pérdida de su padre. Pero también nos habla de cómo ella, siendo maestra, ha logrado mantener ese balance y poder mantenerse haciendo sus ejercicios, haciendo sus meal prep. Así que mi gente, vea la entrevista para que vea cómo Wanda logra sobrellevar ese divorcio de una manera saludable. Luego tenemos mi entrevista. Sí, mi gente, yo fui entrevistada por mi esposo Ravi, donde cuento, y es el story time de una corredora, y ahí yo hablo sobre mi experiencia como corredora. Si usted me conoce sabe que a mí me encanta correr, y ahí les cuento cómo ha sido mi experiencia corriendo maratones, cómo llego a empezar a correr maratones, y también le doy uno que otro tip de cómo no comenzar. Si en su mente ha estado la idea de comenzar a correr, le hablo, ¿verdad?, de una millita a la vez. Y todas esas cosas que uno debe tener en mente cuando quiere comenzar a correr. Luego de eso, en el mes de noviembre, que es el mes de la del Diabetes Awareness. Vamos a dejarlo en inglés porque la palabra en español no me está saliendo. Obviamente el mes de la diabetes es el mes de noviembre, y ahí tuve la oportunidad de publicar la entrevista que le hice a la nutricionista Doanis, donde ella habla sobre qué es la diabetes, los tipos de diabetes y cómo la alimentación te puede ayudar a manejar la diabetes. Fue una entrevista súper buena donde ella dio muchísima información como nutricionista de poder cómo manejar la diabetes. Y la última entrevista para culminar el año, para que tuvieran ya en mente, ¿verdad?, qué metas ponerse para el próximo año, fue la de la definición de músculos. Ahí pude entrevistar a Jessie, y ahí Jessie nos habla sobre cómo ella comienza todo esto de estar haciendo ejercicio y la importancia de cuidar nuestros músculos, de definir nuestros músculos, y nos da tips de cómo poder hacer todo eso. Así que mi gente, aquí le hice ese pequeño resumen de todas esas 15 entrevistas que fueron publicadas en el 2024. Con esto no quiero culminar sin recordarle, mi gente, si usted todavía no está suscrita o suscrito en mi canal de YouTube o en Spotify, hágalo, comparta estos podcasts con las otras personas, comparta mi canal de YouTube con otras personas y ayúdeme a darle más visibilidad para poder seguir llegando a más personas, ¿ok? Se lo voy a agradecer muchísimo. Y si usted no ha visto uno de estos episodios de los cuales hablé, vaya ahora mismo, no lo piense más. Si usted está en el carro en un tapón, tal vez obviamente no lo puede ver, pero escúchelo, escuche esos podcasts que se hicieron con mucho amor y con mucha pasión para poderles ayudar a vivir una vida saludable y feliz. Bueno, mi gente, con eso los dejo. Que tengan un excelente día y muchas gracias.